Hola amiguitos y amiguitas, los saludamos Imaginación y yo, Cristina, del proyecto de Amor por la Lectura. Hoy tenemos un nuevo cuento, un cuento muy bonito que se llama ¿Qué es un río? ¿Están listos para que les cuente qué es un río? Pues bueno, corran por papá, por mamá, por los abuelos, por los primos y esténse listos y atentos para escuchar este cuento. Bien sentados, con los ojos bien abiertos y los oídos bien atentos para poder escuchar este cuento que se llama ¿Qué es un río? Bueno, este cuento lo escribió Mónica Weizenbansien, ¿sí? Ella es una escritora que ha investigado mucho sobre la naturaleza y quiere contarnos este cuento para que sepamos cómo cuidar y valorar un río. Y dice así nuestro cuento. Estamos a la orilla de un río. Imaginen que estamos a la orilla de un río. ¿Has estado en un río? Escucha su sonido. Escucha cómo corre el agua por este río hermoso. Estoy cortando flores. Cada una significa algo. Las margaritas, amor. Los tréboles, salud. Y los juncos, resiliencia. Pronto podré hacer una corona. La abuela trajo tela, hilo y agujas. Está bordando un mantel. El río despide destellos en la sombra, reflejos de árboles y las flores. Se oculta bajo su superficie, igual que nosotros, ¿verdad? Río, ¿quién eres? Abue, ¿qué es un río? Le dice la abuela, un río es un hilo. Borda nuestro mundo con hermosos diseños, hilvana historias, enlaza lugares y épocas y personas. Los ríos representan una fracción diminuta de todo el agua del planeta, como una cucharita en una gran bañera. Pero piensa en todos los poderes de los ríos. Nos transportan y renuevan, nos reúnen y hacen recordar, nos aterran e inspiran. Veamos todo lo que hace alrededor de un río, todo lo que ocurre. Un río es una travesía de un manantial burbujante, un hueco en un glaciar, un espeso pantano o un silencioso lago. De allí nacen ríos. Un parpadeo y empiezan a correr. Los ríos visitan muchos lugares en su camino, campos y ciudades, bosques y praderas, la estepa y la tundra, montañas y valles. Atraviesan calor y frío, saltan desde las cascadas, se deslizan perezosos por los pantanos, trazan recodos y se hunden bajo la tierra, esculpen cañones, arrastran sedimentos hasta el mar formando deltas. Los ríos se unen enlazando lugares y personas. El Nilo, el río más largo del mundo, visita muchísima gente en sus recorridos por África. O el Danubio en Europa atraviesa 11 países y recibe agua de 9 ríos más. Y en México, el río más grande, ¿cuál será?
Es importante que vayas viendo porque lo vamos a investigar. Miren, todo lo que hace un río forma cascadas y nuevos ríos. Un río es un hogar. Sí, los ríos son hogar de criaturas asombrosas, mamíferos, aves, peces, insectos y reptiles. Todos tienen su sitio en un hábitat fluvial. Fluvial quiere decir en agua. Algunos de los ecosistemas más diversos de la Tierra son ríos. La gente siempre ha vivido cerca de los ríos. Fíjense bien, las primeras civilizaciones, las primeras comunidades de hombres nacieron en los valles cerquita de los ríos. Los ríos aún nos ayudan, nos traen agua para beber y lavar, nos dan de comer, riegan los campos donde cultivamos nuestros alimentos y los de nuestros animales, las flores para los festivales, el algodón para la ropa. Fábricas y minas aprovechan la energía de los ríos. Proveen arena y grava para la construcción y generan electricidad. Transportan nuestros bienes en grandes buques o pequeñas embarcaciones. Todo lo que hace un río. ¡Wow! ¿Siguen bien atentos? Un río es frescura. Los ríos reaniman la tierra. Solo hay que mirar cómo los grandes ríos inundan las planicies y crean un maravilloso humedal en pleno desierto. Las plantas crecen, los animales regresan y el sol resplandece alrededor de los ríos. La zona de los ríos está llena de vida. Los ríos refrescan nuestra mente. Nos regalan la bruma de la mañana y el canto de las aves al atardecer. Alivian nuestros pies descalzos. ¿Han metido sus pies al agua de un río? ¿Y qué tal cuando escuchamos el río del agua? ¿Cómo nos da paz y tranquilidad? Los ríos son un nombre también. Los nombres de los ríos provienen de distintos lugares. Hay ríos con nombres muy antiguos, derivados de lenguas que se hablan muchos antes de que existieran los países actuales. Hay ríos con nombres que describen un movimiento, como el río Tigris, el Rin o el Ganges. Hay ríos con nombres de colores, como el río Negro, el río Colorado o el río Amarillo. Hay ríos con nombres que describen su tamaño y su fuerza. Por ejemplo, el río Mississippi, el río Bravo en México, el río Zambeze. El río más caudaloso del planeta es el río Amazonas, porque por él corren cerca del 20% de las aguas del mundo. Casi la misma cantidad de agua que todos los ríos de América del Norte y de Europa juntos. ¡Guau! Un río es un lugar de encuentro. Sí,
muchos acuden a los ríos. Los ríos nos congregan en sus aguas. Cada año, millones de peregrinos acuden ahí a los ríos a lavar sus pecados. En la India tienen esa tradición. En sus márgenes se celebran grandes festividades en el mundo. Las zonas en torno a los ríos figuran entre los más grandes poblados. Por ejemplo, en el río Ganges. Miren cómo alrededor del río se congregan las grandes comunidades a celebrar. Un río es un acertijo. Los ríos esconden muchos secretos que nos aguardan tras un recorrido. ¿Qué cartas inesperadas pueden traer esas aguas? ¿Qué luz que parpadean a lo lejos? ¿Una luciérnaga? ¿La fogata de una balsa? ¿O una travesía grande? ¿Qué aventuras podríamos recorrer en los ríos? Vean cuántas aventuras podemos pasar en los ríos. Un río es profundidad. Sin importar cuán hondo sea un río, siempre hay cosas bajo su superficie. Algo se esconde en el fondo de un río. Piedras, plantas, tesoros. ¿Qué historias abrirán las llaves arrojadas a los ríos, o las monedas, o las piedras? ¿Qué se ocultará en las grandes profundidades del río Bravo o del río Verde en San Luis Potosí? Un río es energía. Los ríos son fuerza poderosa. Piensa en las grandes inundaciones cuando ha llovido mucho y se desbordan los ríos. O los ríos crean las cascadas. Hay una gran cascada en Tamuín, en San Luis Potosí, que la genera un gran río. ¿Quién controla el agua? Quien controla la vida. ¿Sí? Los ríos son un reflejo. Los ríos reflejan todo lo que los rodea. Pero ¿qué puede reflejar un río cubierto de basura o de rama de petróleo? Por eso son un reflejo de la comunidad que habita cerca a un río. Los ríos que están cerca de tu casa, ¿cómo están? ¿Limpios o con basura? ¿Qué reflejan? Acércate a cualquier río y si nada, cierra tus ojos y siente cómo fluye su agua. Vean, qué bonito los ríos. Un río es el océano. Los antiguos griegos pensaban que el mundo estaba rodeado por el gran océano, que era la fuente de todo el agua en la tierra. La palabra océano viene de allí. Mira a tu alrededor. Es verdad, todo el agua del mundo es un gran río circular en constante movimiento gracias al ciclo del agua. Desde el origen del planeta hasta nuestros días, discurre en mares, lagos, aguas subterráneas, nubes y organismos vivientes. La misma agua fluye en cada árbol, en cada pez y cada insecto, en cada vena en ti y en mí, en cada río. Fíjense cómo el mundo
está lleno de ríos y nosotros queremos que conozcas esos ríos. El sol se oculta en el horizonte. La abuela tiene frío. Volvamos a casa, le dice la abuela al pequeño. ¿Pero ya se acabó la historia de los ríos? La abuela sonríe. Mucha gente ha contado historias sobre los ríos. Pintores, escultores, compositores, artesanos, exploradores, cartógrafos, legisladores, activistas, filósofos, peregrinos, poetas, conquistadores, comerciantes y pescadores y científicos. Cada quien ha respondido a su manera qué es un río. ¿Un color? ¿Un sonido? ¿Qué más? Sin sus historias, la nuestra quedaría inconclusa. Vean todas las historias que se han contado alrededor de los ríos. Ya nos vamos, pero ahora sé que es un río. Una historia que no tiene final. ¿Qué es un río para ti? Vamos a reflexionar eso. ¿Ya sabes qué es un río? ¿Has estado en un río? Pues bueno, el pequeño ha terminado su corona y dejó que se lo llevara la corriente del río. Pues nosotros hoy te hemos contado esta historia porque queremos que nos cuentes y nos digas qué es un río y que con papá y mamá y tus maestros trabajes y puedas pintar un río con tus colores y que luego pintes alrededor de ese río. ¿Qué hay alrededor de ese río? ¿Qué ves que hay alrededor de ese río? De los ríos que conoces. O si no conoces un río, ¿qué te imaginas que hay alrededor de un río? Aquí en este cuento nos ha dicho que hay alrededor de un río. Y que también investigues con ayuda de tu maestro y tu maestra cuáles son los principales ríos en México. Por ejemplo, yo sé que el Conchos es uno de los principales ríos en México y que además se hizo un tratado internacional de aguas porque ese río nutre no solamente a México, sino a Estados Unidos. ¿Y cuál es el río principal en San Luis Potosí? ¿Qué ríos tenemos? ¿Conoces algún río aquí en nuestra ciudad? Pues nos encantaría que trabajaras e hicieras un proyecto sobre los ríos y que nos mandes las fotos, les pidas a tu papá y a tu mamá que te ayuden a investigar y que te tomes fotos de cómo hiciste tu río y qué hay alrededor de ese río que pintaste. No dejes de mandarnos esas evidencias y de decirnos qué aprendiste con este cuento sobre los ríos. Pues esperamos que hayas aprendido mucho y que te haya gustado este cuento. Le damos muchísimas gracias a Cummings y a las autoridades educativas, a Iyolosigua, que hacen posible que nosotros te podamos contar este cuento. Sigue leyendo, sigue abriendo cuentos. Porfa, trabaja este fin de semana tu cuento y llega a la escuela y pide a tus maestros que te refuercen este tema.
Bueno, nos vemos pronto y recuerda, amor por la lectura está cerquita de ti con muchos y muchos cuentos.